Buenos días a todos, vamos a continuar con el tema 4, en el cual estamos estudiando la respuesta transitoria. En la clase anterior pues estuvimos hablando de cómo se comportaban circuitos, sobre todo en primer orden. Estuvimos repasando un poquito cómo eran las relaciones voltaje, corriente, capacitores e inductores, que van a ser los elementos que almacenen energía, lo que da lugar a que por eso les llamemos circuitos de primer orden, cuando contienen un único elemento almacenador de energía. Y como vamos a ver hoy, pues los que contengan dos elementos almacenadores de energía pues serán circuitos de segundo orden. Según el tipo que sean, si son los dos capacitores o los dos inductores, pues van a tener distintos comportamientos, y si uno es capacitor y otro inductor, pues veremos otro. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a ello. En los circuitos de segundo orden, pues ya digo, son circuitos que contienen dos elementos que son capaces de almacenar energía y se comportan de forma independiente. Por independiente nos referimos a que no puedo hacer una asociación sencilla de ellos mediante serie paralelo o otros, ¿no? Porque ya vimos que no seas capaz de identificar serie paralelo entre dos elementos entre dos elementos no significa que no puedas simplificarlo de alguna manera. Pero claro, si entre esos dos elementos almacenadores de energía pues aparecen elementos de otro tipo, como resistencias o una fuente de tensión, fuentes controladas, etcétera, pues entonces no se van a comportar de forma independiente, van a almacenar energía de forma independiente, y esto pues va a hacer que parezcan que tengamos que tener en cuenta sus variables de estado pues de forma también independiente. Al final, si somos capaces de encontrar una ecuación que sea de este tipo, pues entonces diremos que eso es un circuito de segundo orden. Eso va a pasar pues ya, cuando tengamos dos elementos que almacenan energía de forma independiente. Fijaros, esta forma de aquí, pues bueno, esto es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, no homogénea, ¿vale? Porque este término no es cero, hay una función forzadora en general. Y fijaros que no hemos adoptado la misma forma que habíamos adoptado cuando hablamos de circuitos de primer orden, esta de aquí, que sería la ecuación característica. Nosotros, pues, por distintos motivos que vamos a ir viendo a lo largo de esta sección, vamos a querer expresarlo ya directamente de esta forma. Al final, con la primera ecuación, pues teníamos algo similar. Si pensabais, si os acordáis, habíamos definido una magnitud que era tau, el tiempo característico, pues un poco la misma lógica es la que estamos siguiendo para preferir estos coeficientes en lugar de los que propiamente nos daría la ecuación característica, ¿no? Entonces, a omega 0 le vamos, en determinados contextos, no siempre se va a poder interpretar como una frecuencia de resonancia, y alfa un coeficiente de amortiguación. Uy, aquí hay un fallo. Esto no sería i punto punto, sería solamente un único punto, sería i punto punto. Es la segunda derivada más 2 veces alfa, la primera derivada con respecto al tiempo, más i sin derivar, ¿vale? Omega 0 4 de i sin derivar. Al igual, para resolver estos circuitos, pues de nuevo pues podemos descomponer la respuesta completa en natural y forzada. Voy a corregir eso. Ya está, magia. Muy bien, pues entonces vamos primero a analizar cómo sería la respuesta natural. De nuevo, hacemos la misma operación, cogemos y planteamos una solución que es de esta forma, y cuando la sustituimos en la ecuación característica, pues obtenemos algo de este estilo. Al sustituir esto en esta ecuación diferencial, obtenemos esto de aquí. Y fijaros que esto de aquí se puede factorizar, y entonces tendríamos dos valores característicos, P más y P menos, que serían los correspondientes a la solución. Entonces sencillamente estamos aplicando la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado, ¿vale? Para factorizar. Estos valores característicos a veces también se le llaman autovalores, y van a ser la forma que tengan específica va a definir el comportamiento del circuito. Tenemos que tener ambos en cuenta, y la solución natural entonces tiene que tener esta forma, donde A sub 1, A sub 2 pues
serán condiciones iniciales que tienen que ver con el hecho de que tenemos dos elementos almacenados de energía, entonces, que en principio pueden descargarse de formas a distintos ritmos o cargarse a distintos ritmos, y las energías iniciales que pudieran tener o las condiciones iniciales que pudieran tener van a reflejarse en estas constantes de aquí. Hay tres casos posibles. Fijaros que como los polos tienen esta forma, pues podemos distinguir tres casos, porque claro, si esto de aquí, si alfa al cuadrado es igual a omega c al cuadrado, pues esto va a desaparecer y al final pues tendremos 2 veces menos alfa, por ejemplo. Si alfa al cuadrado es mayor que omega 0 al cuadrado, pues fijaros que los polos en principio serán distintos, pero van a ser los dos reales, que eso es muy importante. Y si alfa al cuadrado es menor que omega 0 al cuadrado, pues entonces esta cantidad de aquí va a ser imaginaria y tendremos otra situación distinta, ¿vale? A esos distintos casos se les llama sobreamortiguada si la parte que está aquí, si el coeficiente de amortiguación es mayor al cuadrado, es mayor que la frecuencia de resonancia al cuadrado, subamortiguada si alfa al cuadrado es menor que omega 0 al cuadrado, y críticamente amortiguada si alfa al cuadrado es igual a omega 0 al cuadrado. También por distintas justificaciones matemáticas en las que yo creo que no es muy interesante que yo entre, pues sabemos que las soluciones pues bueno, van a tener esta forma, que es bastante obvio, pues esto es directamente sustituir los polos en esta expresión de aquí, y entonces la respuesta natural se va a poder expresar de esta manera. Si tau 1 lo llamamos, lo definimos así, como menos 1 partido P1, entonces lo sustituimos aquí así, y fijaros que esto es muy parecido al caso de primer orden, solo que ya digo, con dos elementos que se descargan pues a distintos ritmos y posiblemente tengan unas condiciones iniciales diferentes. Cuando alfa al cuadrado es menor que omega 0, pues este es un caso muy interesante en el cual vamos a tener una respuesta que en principio va a ser oscilatoria. Esa frecuencia de oscilación la va a dar omega d, que se define de esta manera, y esa omega d pues se le llama frecuencia amortiguada, ¿vale? Omega 0 era la frecuencia de resonancia y omega d es la frecuencia amortiguada. En realidad aquí seguimos teniendo dos constantes que nos... O sea, esta es la forma expresada únicamente de forma con variables reales, ¿vale? Pero ya sabéis que todo esto viene de hacer un desarrollo de números complejos con esta solución general, ¿no? Seguimos teniendo dos constantes que dependerán de las condiciones iniciales, solo que esta vez, bueno, camufladas un poco de otra forma, porque podemos llamar sencillamente A1 o A. Una va a estar multiplicando a la amplitud y otra pues va a aparecer en forma de un desfase en este coseno, ¿vale? Finalmente, pues podemos hablar de la respuesta críticamente amortiguada, que nos dice que cuando los polos son iguales y repetidos, pues la solución de la respuesta natural tiene que tener esta expresión de aquí. Fijaros que aquí lo que lo hace distinto de la sobreamortiguada es únicamente este factor T que aparece aquí, que también se puede justificar de forma matemática. Bueno, vamos a ver este caso del circuito RLC serie, que es muy importante en circuitos y tiene muchas aplicaciones, ¿vale? Bueno, pues podemos empezar formulando aquí la ley de Kirchhoff. Entonces, pues la segunda ley de Kirchhoff, pues tendríamos Vs menos Vl menos Vr menos Vc, todo esto tiene que ser igual a 0. Vamos a intentar expresarlo todo en función de las corrientes, ¿vale? Fijaros que I sub L es la misma que I sub R, que es la misma que I sub C. Aquí, de hecho, es que en este circuito solamente podemos hablar de una única corriente, que por simplicidad pues podemos llamar I, ¿vale? Entonces, Vs, ¿tenemos alguna manera de expresar Vl en función de I? Sí, la tensión que cae
en la bobina pues es justamente la inductancia de la bobina multiplicada por I, por la variación de I con respecto al tiempo. Con R pues es que directamente es R por I. Y con VC, pues con VC no. Así por lo menos tal y como está esto escrito no. ¿Vale? Pero ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos derivarlo todo con respecto del tiempo. Y entonces tenemos Vs' menos Li' menos Ri'. Y ahora tendríamos Vc', pero es que ya sabemos que I es igual a C por Vc', ¿vale? Entonces aquí podemos poner directamente I partido por C igual a 0. Claro, yo todo esto lo quiero expresar para poder utilizar las cosas que hemos ya aprendido de circuitos de segundo orden, pues lo quiero poder expresar de esta forma. Quiero ponerlo, quiero construir una ecuación que tenga la forma esta de aquí, omega 0 al cuadrado por I, todo eso igual a una función forzadora f, y entonces pues este término de aquí necesito que no tenga nada delante, que esté multiplicando la unidad. Vale, pues para hacer eso, pues bueno, voy a dividir todo por L y despejando pues tengo que I R partido por L de I' más I partido por LC. Tiene que ser igual a Vs' partido por L. Y fijaros que ya, pues así, sí que lo tengo todo expresado como me gustaría, si tengo en cuenta que F de t es igual a Vs' partido por L, alfa es igual, o 2 alfa es igual a R partido por L, y omega 0 al cuadrado es igual a 1 partido por LC. Fijaros, ¿qué me está diciendo esta ecuación de aquí? Me está diciendo que este circuito, en principio, si no hubiera una función forzadora, si esto lo pongo así, la solución, la respuesta natural de este circuito oscilaría, en principio, con una frecuencia omega 0 al cuadrado, omega 0 igual a 1 partido de la raíz cuadrada de LC, ¿vale? Esta es lo que se conoce como frecuencia de resonancia. Si este término de aquí es relevante, pues entonces no será exactamente la frecuencia de resonancia, sino que será esa frecuencia amortiguada que hemos visto que tenía que valer raíz cuadrada de omega 0 al cuadrado menos alfa cuadrado. Vamos a ver un caso concreto muy interesante, que es el caso en el cual la resistencia es cero, ¿vale? Es decir, en realidad sigue siendo un circuito de segundo orden, pero pues solamente tengo dos elementos almacenadores de energía y nada que lo disipe. Voy a pensar en la respuesta natural que tendría este circuito, es decir, no me interesa mucho la función forzadora, y entonces fijaros que se me queda una ecuación de este tipo. Se me queda 1'', 1 partido por LC por I igual a 0. Y si nos vamos a lo que hemos comentado antes, pues la solución de este circuito sería, voy a llamarlo A' por el coseno de omega 0t más un desfase que voy a coger la referencia como sea, de tal forma que sea 0. Es decir, la intensidad pues varía de esta manera. Tendría una intensidad que está tal que así, porque yo cogí ese desfase, este podría haber estado desplazado. Y esta frecuencia pues viene determinada exclusivamente por los valores de L y C. Fijaros, esta intensidad va cambiando con el tiempo, y entonces esto me dice que como el campo magnético que hay en la bobina es proporcional a la intensidad, pues esto me dice que en algunos momentos el campo magnético va a ser muy grande y después irá cayendo lentamente con el tiempo. Vamos a ver qué pasa en el condensador. En el condensador puedo calcular la tensión del condensador
integrando la intensidad. Bueno, lambda, diferencial de lambda, y esto pues es A' partido omega 0 por el seno de omega 0t, es decir, si pinto el voltaje, pues tendría un desfase de 90 grados con respecto a la intensidad y sería una cosa así. Vale. Y entonces pues esto me está diciendo que cuando esto se va descargando, lo que está ocurriendo es que la tensión en el condensador va aumentando, y esa tensión yo sé que se va almacenando en forma, o una forma de ver esa tensión también es ver qué le pasa al campo eléctrico. A medida que aumenta la tensión, el campo eléctrico pues va aumentando. Entonces de alguna manera lo que está ocurriendo es que estos dos elementos se están intercambiando energía. Habrá momentos en los que solamente haya energía magnética cuando la intensidad sea máxima y la tensión sea mínima. En otros momentos solamente habrá campo eléctrico cuando la intensidad sea cero y el voltaje sea máximo, y así sucesivamente. Esta oscilación entre campo magnético y campo eléctrico, bueno, pues nos debería recordar algo, ¿no? Quizá pues podríamos pensar en una onda electromagnética, ¿no? Donde realmente pues ahí ocurre algo, no exactamente lo mismo, pero similar, en el que el campo eléctrico va variando y eso hace que varíe el campo magnético, que al variar hace que varíe de nuevo el campo eléctrico, y así sucesivamente. Si no habéis visto esa ecuación, no sabéis de lo que estoy hablando, que creo que sí, que me parece que en primero se ve un poco, se da una pequeña introducción a onda electromagnética, pero si no lo habéis visto, bueno, pues en el año que viene, cuando deis electromagnetismo, lo estudiaréis con bastante más detalle, ¿vale? Vamos a resolver este segundo caso, en el cual tengo dos inductores, así que ya de entrada pues sé que este circuito se tiene que comportar como un circuito que como mucho va a tener amortiguación crítica, pero a priori en principio lo más probable es que sea sobreamortiguado, es decir, no espero ningún tipo de oscilación en esta solución, porque los dos son inductores y entonces no va a haber ningún intercambio entre corriente y tensión entre ellos, no va a haber ningún intercambio entre campo magnético y campo eléctrico. Pero vamos a verlo. Pues, ¿cómo podemos resolverlo? Bueno, pues podemos plantear, por ejemplo, tengo aquí V1, pues por ejemplo aquí aplicar la ley de Kirchhoff, y entonces tendría que V1 menos R por I menos V... bueno, no, aquí no, voy a plantearla aquí mejor. Porque al final quiero convertirlo todo a I sub 2, ¿vale? Entonces tengo R menos R por I, esto es I, menos V2, todo esto tiene que ser igual a 0, ¿vale? V2, vamos a ver, aquí puedo aplicar la ley de Kirchhoff y entonces puedo sacar que Ix es igual a no, lo voy a aplicar aquí mejor. Ix es igual a I sub S menos I sub 1 menos I sub 2, ¿vale? Entonces, pues vamos aquí a sustituir V1. V1 es Rx por I sub X, y de esta ecuación, claro, V1 es esto de aquí, no, perdón, V2 es R. Esta tensión de aquí, esto es V2, R por I sub X, y esto es igual a R por
I sub s menos I sub 1 menos I sub 2. Vale, y después tenemos vamos a sustituir aquí arriba, entonces tengo que v1 es igual v1 es igual a r por i más v2, y esto entonces tiene que ser igual, i es igual a i sub s menos i sub 1, vale, entonces esto es r por i sub s menos i sub 1 más v2, hemos dicho que es rx, esto de aquí, esto es rx, sí, esto es rx, perdona, es rx, sí, rx por i sub s menos i sub 1 menos i sub 2, vale, pues i sub 1 bueno, al final voy a poner directamente el resultado. Voy a poner L1, esto sería lo que me da a mí. Si hacéis operaciones vais ahí deduciendo, creo que no merece mucha pena que yo ponga a deducir esto, más L1 más R más R, que es que es un poco largo, me puedo equivocar, soy muy malo haciendo, se me da mejor copiar, eso sí, y 2 más R por I2 L1 y S', ¿vale? Bueno, pues esta es la ecuación que se me queda, fijaros, para ponerlo en la forma que sabemos trabajar con ella, pues tenemos I', tenemos que ponerlo en esta forma, I', 2 alfa, I' más omega 0 al cuadrado por I igual a F. El término aquí independiente sería este de aquí, pero tengo que dividirlo, antes de eso tengo que dividirlo todo por esto de aquí, entonces me queda I2 prima igual a L más L1 más R más Rx partido por Rx, L2 partido por L1, L2, y aquí pues puedo ya multiplicar por Rx, 4Rx, y esto ya entonces se me da. Entonces esto de aquí es esto de aquí, I2' más R por Rx partido L1, L2 por I2 igual a L1 Rx partido L1, L2, y estos L1 se van también. Y esto, y S. Vale, pues fijaros, este término de aquí, vamos a ver si esto es, qué tipo de ecuación es esta. Para eso lo que hacemos es hacer el cuadrado de alfa, esto es 2 alfa, y le restamos omega 0 al cuadrado, ¿vale? Pues entonces esto sería 2 alfa, pues me queda algo de este tipo, se me queda Rx al cuadrado partido 4L2 al cuadrado. Uy, aquí había un L1, no, aquí hay un L1, claro, se me iría con esto, por eso. Más R más Rx al cuadrado partido 4 L1 al cuadrado más Rx al cuadrado más Rx R L1 L2, ¿vale? Y omega 0 al cuadrado pues sería esto de aquí al cuadrado, pero fijaros lo que pasa.
No sé, esto es L1, L2. Madre mía, estoy liando con mi propia letra. Esto es L1, L2. L1, L2. Menos omega 0 al cuadrado, que es R al cuadrado, Rx al cuadrado, no, claro, esto ya está al cuadrado, esto ya de aquí, esto es omega 0 al cuadrado ya, esto no hay que hacer nada, esto es Rx, L1, L2. Fijaros que este término de aquí se va a ir con este de aquí, y entonces al final lo único que esto va a ser igual a Rx al cuadrado partido de 4L2 al cuadrado más R más Rx al cuadrado partido de 4L1 más Rx al cuadrado partido por L1, L2. Y esto todo, ¿qué le ocurre? Pues que todo eso es siempre positivo. Todas las resistencias son positivas, las inductancias son términos positivos, todo está sumando, entonces esto de aquí es siempre positivo. Así que fijaros que ese sistema forzosamente pues va a ser sobreamortiguado, es decir, no va a haber ninguna componente oscilatoria como ocurría cuando teníamos L's y C's. Y bueno, ya para finalizar, pues vamos a resolver este circuito que se llama oscilador con desplazamiento de fase. Es un circuito que sirve para conseguir señales sinusoidales, es decir, la salida de este circuito es una señal sinusoidal, este VO, y bueno, pues en este ejemplo vamos a demostrar que VO efectivamente pues sí, es una señal sinusoidal y vamos a ver qué frecuencia tiene, ¿vale? Fijaros, esto aquí aparece aquí un amplificador, bueno, una fuente controlada, pero ya podemos identificar esta zona de aquí. Debería sonarnos, esto realmente pues, podría implementarse con un amplificador operacional de lo que vimos en el tema anterior. Aquí tenemos una entrada positiva, negativa y se amplifica por una cantidad, ¿vale? Pero bueno, nosotros vamos un poco a lo nuestro y entonces vamos a intentar obtener una ecuación de segundo orden que me describa V, que me diga cuánto vale la salida. Fijaros que la salida al final es proporcional a Vx, así que todo lo que voy a intentar hacer aquí pues va a ser ver cómo consigo expresarlo todo en función de Vx, que es una variable del circuito, sería la tensión que cae aquí en esta resistencia. Vale, pues lo primero va a ser aplicar la ley de Kirchhoff. Bueno, también a esto le voy a llamar V1, que no tiene nombre, todas las demás tensiones ya sí tienen nombre. Voy a aplicar la ley de Kirchhoff por aquí, ¿vale? Entonces fijaros que esto es V1 más Vc menos K por Vx es igual a 0, ¿vale? Después otra que voy a necesitar va a ser esta de aquí, aplicar aquí la ley de Kirchhoff, y aquí tengo que V1 menos VL menos Vx es igual a 0. Vx y V1, yo lo quiero expresar todo en función de Vx, pero bueno, por ejemplo, entonces esta ya me vale, ¿vale? Pero V1, fijaros que V1 se relaciona con la intensidad de esta forma, la intensidad que pasa, la intensidad I sub 1, pues es V1 partido por R, esto es facilito. Y después otra ecuación que puedo escribir entonces es la intensidad del condensador, que pasa por el condensador, es igual a I sub 1 más I sub L, ¿vale? Entonces pues de aquí pues podemos seguir operando. Esto sería 1 partido por C es V1 partido por R más I de L, y esto pues también lo puedo expresar como, lo voy a traer todo para este lado y sustituyo V1 aquí. Otra cosa interesante es que VL prima, no, VL a secas es igual a L por I sub L prima, ¿vale? Entonces fijaros, para quitarme
Bueno, vamos. Entonces me interesa VL porque así puedo sustituir esta ecuación de aquí, así que voy a coger todo esto y bueno, no, vamos a coger la intensidad del condensador. Esto es VC' más sustituimos esto aquí y entonces tenemos VC' menos 1 partido RC por V1 menos 1 partido C por IL es igual a 0, y después tenemos que vamos a sustituir V1 por esto de aquí y entonces tenemos, y utilizando esto de aquí también, pues tenemos que VC' menos 1 partido por RC, no por RC, no, RC, por L partido R cuadrado Vx' más 2 veces 2 partido por R por Vx todo esto tiene que ser igual a 0. Muy bien, pues ahora vamos a sustituir esta expresión de aquí abajo, y al final, bueno, voy a copiar ya directamente y entonces esto me queda L partido R cuadrado por C por Vx' más 2 partido por RC por Vx más L partido por R por Vx' más 1 menos K por Vx' es igual a 0. Y recordad que yo, pues todas estas ecuaciones que estamos viendo las quiero expresar en algo de esta forma. Omega 0 cuadrado igual a F. Y entonces, pues bueno, voy a reordenar aquí estos términos para tener justamente eso, ¿vale? Entonces tengo que Vx' más 1 partido RC más 1 menos K por Vx' más 2 partido LC por Vx tiene que ser todo esto igual a 0. Entonces fijaros que, bueno, pues este sería un circuito que sería resonante. Lo interesante de este circuito es que resuena sin tener ninguna ecuación forzadora, no he hecho ninguna suposición de ese tipo, y la frecuencia de resonancia pues sería omega 0 cuadrado es 2 partido por LC, entonces pues esto resuena como, bueno, pues la raíz cuadrada de esto, ¿no? Esto es 2 partido por LC, ¿vale? Esto de aquí sería 2 alfa y ya está. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Este ya sería el último ejemplo que quería ver. Como veis, pues este tipo de circuitos no son fáciles de resolver, pues las ecuaciones se complican bastante y solamente hemos llegado a segundo orden, ¿no? La pregunta lógica supongo que sería, bueno, ¿hay de más orden? Sí, claro que hay más orden. Lo que pasa es que con este tipo de formalismo, este tipo de ecuaciones diferenciales, generalmente no se sube más, las cosas ya se vuelven bastante complicadas y no se suele ir más alto. Por eso, en el tema siguiente vamos a estudiar la transformada de Laplace, que nos va a ayudar a resolver circuitos de una forma mucho más sistemática. Un poco este tema sería un poco el equivalente a nuestro tema 1, donde todo estaba todavía muy desordenado, y ya en el tema 2, pues si recordáis, empezamos a sistematizarlo todo, a encontrar métodos que nos permitían resolver todo de una forma muy mecánica, ¿no? Pues aquí un poco lo mismo.
ahora hemos visto un poco cuáles son las relaciones entre tensiones y esto espero, en las complicaciones que hemos tenido, espero que nos sirvan de justificación para ser más sistemáticos en el tema siguiente, ¿vale? Esto ha sido este tema. Si hacemos un pequeño resumen, hemos visto cómo los capacitores e inductores pues ya juegan un papel muy importante cuando permitimos que las tensiones varíen con el tiempo. Antes los podíamos ignorar porque como todo era constante, pues o bien eran un abierto en el caso del capacitor o bien era un cortocircuito en el caso del inductor, así que pues no daba ningún problema. Sin embargo, cuando ya empezamos a tener tensiones que cambian, pues vemos que tenemos que identificar distintos tipos de respuesta, natural, forzada, y los circuitos de primer orden, bueno, son bastante asequibles todavía, pero los de segundo orden ya empiezan a complicarse bastante. Pues eso, lo dejamos aquí y continuamos el próximo día. Un saludo a todos.